Hola a todos, seguimos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del domingo 8 de septiembre de 2024, 23º del tiempo ordinario, es el siguiente. No. Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Santiago 2:5. La carta de Santiago nos gusta mucho a los católicos porque Santiago 2:14 dice: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Es la cuestión de la fe y las obras. Los protestantes creen en la salvación sola fide, solamente por la fe, y nosotros no. Y este versículo, entre otros, de la carta de Santiago, pues abona la doctrina, la postura católica. Bueno, llegamos a la cuestión de los pobres. Aquí especifica Santiago los pobres según el mundo. Bueno, son los que no tienen riqueza. Lo que pasa es que sobre este tema ha sido controvertido. Yo soy uno de los que defienden que el concepto de pobreza no significa solamente pobreza material. Y yo creo que ese es el que subyace. Lo que pasa es que cada vez que se habla de pobres, se habla en sentido estrictamente económico. Como si, y esto no se desprende de este texto, como si los pobres, por el hecho de ser pobres, están oprimidos, y por el hecho de estar oprimidos están en una situación de la que no puedan salir. Pero eso en una sociedad libre, capitalista, de economía de mercado como la nuestra, no es de recibo. Aparte, se supone, o suponen muchos erróneamente, que los pobres, por el hecho de ser pobres, ya son buenos. Mentira. Cuando comentamos el versículo correspondiente de las bienaventuranzas del Evangelio según San Mateo, vimos que eran pobres de espíritu. No significa que no tengan ánimo ni que sean débiles mentales, sino son los anahuín, es decir, los que solamente confían en Dios y su única riqueza está en Dios, y que desprecian las posesiones materiales como medio de alcanzar la santidad, porque su ideal es el de la santidad. Puede haber pobres que sean unos grandes pecadores y puede haber ricos que lo no. Lo que sí es verdad es que tanto Santiago como San Pablo previenen contra el amor al dinero, pero no porque la riqueza sea en sí un mal. De hecho, el Señor al joven rico le dice que venda todo lo que tiene y se lo da a los pobres, pero no lo hace con lo mismo con Zaqueo o con otros amigos ricos que tiene. Aquí Santiago indudablemente se refiere al pobre social, al pobre económico. Y a ello se refiere el profeta Isaías en Isaías 61, cuando el Señor abre el rollo en la sinagoga de Nazaret y lee que a los pobres se les anuncia la buena nueva, no que se les va a dar una paga. Aquí subyace el concepto de la acepción de personas que menciona el propio Santiago. Es un concepto que viene de evitar la acepción de personas, que es un concepto que viene ya en Deuteronomio 1, en Deuteronomio 16, en Deuteronomio 10, etc. También se halla presente en Proverbios 24 y 28. Dios no hace acepción de personas, es una idea que está presente en estos textos, o también en Sirácida 35. Y en el Nuevo Testamento pues tenemos Hechos 10:34, cuando viene el Espíritu Santo sobre los gentiles y dice San Pedro: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. También lo encontramos en San Pablo en Efesios 6, Colosenses 3:25, y en San Pedro, Primera de Pedro 1:17, que dice San Pedro que Dios es el que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, no según la fe, según las obras. Y sobre todo Primera de Corintios 1:26, que nos consuela mucho a los que participamos en alguna comunidad de nuestra Iglesia Católica. Y si no, fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, el mismo concepto que Santiago, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más ha escogido a la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, según el mundo, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Nada más.
Que la Biblia te acompañe.